Esperanza Hernández sostenía el trapo de limpieza con las manos temblorosas, escondida detrás de la pesada puerta del baño de la parroquia de San José. Era sábado por la mañana, y el aire vibraba con la anticipación de la boda más esperada del año. Adentro, la novia, Isabela, hablaba por teléfono en susurros que cortaban el aire como cristal. Las palabras que se filtraron por aquella rendija le helaron la sangre a Esperanza. Diego, mi amor, sabes que te amo. Esto es solo un negocio. Me estoy casando con Alejandro únicamente por su dinero. Esperanza contuvo la respiración, el corazón martilleando contra sus costillas. No debería estar allí, no debería oír aquello, pero sus pies estaban clavados al suelo de mármol, convirtiéndola en testigo de una traición monumental. Isabela, deslumbrante en su vestido de novia, caminaba de un lado a otro, la seda produciendo un suave murmullo. En cuanto tenga acceso a sus cuentas y tengamos un hijo, será fácil deshacernos del pobrecito. Rió un sonido helado que no combinaba con la pureza de su vestido. 2 años, Diego. Máximo 2 años, y toda la fortuna será nuestra. Esperanza se encogió, el peso de aquellas palabras aplastándola. El hombre que la esperaba en el altar, un novio de rostro gentil que había visto llegar antes, no era el futuro esposo de un cuento de hadas. Era el objetivo de una cruel conspiración, la víctima de un plan tejido con el hilo de la codicia y de la más fría de las ambiciones. La iglesia, un lugar sagrado, estaba siendo profanada. Fue cuando sus ojos se encontraron, un choque eléctrico a través del reflejo del espejo. Isabela colgó el teléfono lentamente, la dulce sonrisa desvaneciéndose en una máscara de furia contenida. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, siseó. Esperanza salió de su escondite con las piernas temblando. Solo estaba limpiando, señora. No oí nada. Mentirosa, dijo Isabela avanzando. Abrió su bolso de diseñador, sacó un fajo de billetes. ¿Cuánto quieres para quedarte callada? Pero Esperanza, movida por una integridad que el dinero no podía comprar, se negó. No puedo dejar que usted engañe a ese hombre. La novia la bloqueó, el rostro transformado por el odio. ¿Una empleada de la limpieza queriendo darme lecciones? No tienes ni idea de con quién te estás metiendo. Una traición terrible, una testigo inesperada y una novia que no se detendrá ante nada. ¿Logrará la verdad llegar al altar a tiempo? Si crees en el coraje de los que luchan por la justicia, suscríbete al canal y dale like a este video para no perderte este giro que te dejará sin aliento. Durante 2 años, aquella iglesia había sido el refugio de Esperanza. Más que un empleo, limpiar sus sagrados pasillos era un acto de devoción silenciosa. Conocía cada eco, cada vitral, cada santo de madera. Creía en la santidad de los votos que se hacían ante aquel altar, en las promesas de amor y fidelidad que las paredes parecían absorber. Para ella, la iglesia era un lugar donde la verdad y la bondad debían prevalecer. Por eso la confesión fría y calculadora de Isabela no fue solo un chisme impactante, fue una profanación. Fue la invasión del mundo cínico y materialista en el único lugar donde Esperanza aún creía que la pureza era posible. La traición de Isabela no era solo contra su novio, era contra la propia fe que Esperanza depositaba en ese lugar. Fuera de los muros de la iglesia, la vida de Esperanza era una batalla constante y silenciosa. En un pequeño apartamento alquilado, cuidaba de su madre, Sonia, una mujer de corazón frágil, cuya salud dependía de medicinas caras que el sueldo de Esperanza apenas podía cubrir. Cada céntimo que ganaba era meticulosamente contado, dividido entre el alquiler, la comida y los medicamentos que mantenían a su madre viva. Vivía en un estado de agotamiento permanente, equilibrando el trabajo pesado con los cuidados de una enfermera improvisada.
Perder ese empleo no era una opción. Significaría no solo el desempleo, sino posiblemente la sentencia de muerte para la única persona que tenía en el mundo. Cada día era una prueba de su resiliencia y de su amor incondicional. La injusticia para Esperanza no era un concepto abstracto. La veía todos los días, en la dificultad de su madre para conseguir atención médica, en la lucha de sus vecinos por pagar las cuentas, en la forma en que el mundo parecía recompensar a los deshonestos y castigar a los buenos. Su madre, sin embargo, la había criado con una brújula moral inquebrantable, enseñándole que la dignidad era la única riqueza que nadie jamás podría robarle. Por eso, cuando Isabela intentó comprar su silencio, el gesto fue más que un insulto. Fue un ataque directo al cimiento de su identidad. El miedo a perder el empleo era real y paralizante, pero el miedo a traicionar sus propios principios, a convertirse en cómplice de una crueldad, era aún mayor. La adrenalina de la justicia superó el miedo. Esperanza empujó a Isabela a un lado y corrió, una mancha azul de desesperación contra el blanco y el dorado de la nave de la iglesia. Los invitados se giraron, las cabezas adornadas con sombreros caros y joyas, impactados por la ruptura del protocolo. Los susurros se transformaron en un zumbido de reprobación. Veía a su objetivo en el altar, Alejandro de pie, sonriendo, un hombre bueno e inocente a punto de cometer el mayor error de su vida. Sin importarle las consecuencias, gritó, su voz resonando por el techo abovedado y silenciando la música del órgano. «Señor Alejandro, no, se case. Es una farsa, lo está engañando». El grito fue un acto de valentía, una bomba de verdad lanzada en medio de un teatro de mentiras. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, Isabela apareció al fondo de la iglesia, una visión de novia en peligro. Las lágrimas, perfectamente posicionadas, corrían por su rostro y su voz era un lamento de víctima. «Mi amor, perdóname», gritó, corriendo hacia el altar. «Esta mujer se ha vuelto loca, está celosa». Al llegar, se aferró a Alejandro, usando su cuerpo como un escudo. «Me amenazó, dijo que destruiría nuestra boda porque soy rica y ella es solo una empleada». La actuación fue magistral. En segundos reescribió la narrativa, transformando la denuncia de Esperanza en el delirio de una mujer desequilibrada y envidiosa. Una historia mucho más fácil de creer para aquella élite. Alejandro se quedó paralizado, atrapado entre dos realidades imposibles. Por un lado, la mujer que amaba, frágil y llorosa en sus brazos, una princesa de su propio mundo. Por el otro, una empleada de la limpieza, despeinada, jadeante, con ojos de quien ha visto un fantasma, gritando acusaciones surrealistas. En aquel tribunal de apariencias, el veredicto parecía obvio. ¿Quién creería la palabra de una empleada contra la de una de las herederas más respetadas de la sociedad? La lógica social, la presión de los 300 pares de ojos juzgándolo, todo pesaba sobre él. Y entonces, con una voz fría que selló el destino de Esperanza, tomó su decisión. «Seguridad», ordenó. «Por favor, saquen a esta mujer de aquí». Dos hombres agarraron los brazos de Esperanza. Ella forcejeó, con los ojos aún fijos en Alejandro, en un último y desesperado intento de hacerle ver la verdad. «Por favor, no haga esto. Ella lo va a destruir», gritó, mientras era arrastrada por el pasillo de mármol. Los invitados la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Isabela, acurrucada en el pecho de Alejandro, susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Gracias por protegerme, mi amor». Las pesadas puertas de madera de la iglesia se cerraron con un golpe sordo, dejando a Esperanza afuera, en el mundo real. Adentro, la marcha nupcial se reanudó, un himno triunfante para la mentira que acababa de vencer. Desde el altar Alejandro sintió como si la ceremonia continuara en un mundo aparte, un sueño del que había despertado.
Sostenía la mano de Isabela, la novia supuestamente traumatizada, pero notó algo extraño. Tan pronto como Esperanza fue retirada, sus sollozos cesaron con una rapidez desconcertante. Sus ojos, que hacía un momento derramaban lágrimas de pánico, ahora estaban secos, brillando con un fulgor que no era de alivio, sino de un frío triunfo. Intentó decirse a sí mismo que era el shock, la adrenalina. Pero mientras el sacerdote finalizaba la ceremonia, una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. La desesperada sinceridad en los ojos de la empleada, ¿era realmente la locura de una envidiosa o la advertencia de una testigo de la verdad? Durante la fiesta, mientras los invitados lo felicitaban por su firmeza y maldecían a la loca que intentó arruinar su día, la mente de Alejandro trabajaba, repasando cada detalle. La acusación de Esperanza había sido demasiado específica. Un nombre, Diego. Un plan para quedarse con su dinero. ¿Por qué una mujer desequilibrada inventaría detalles tan concretos? Observaba a Isabela, ahora la anfitriona perfecta, riendo, socializando, completamente a gusto. La mujer que debería estar destrozada tras un ataque tan traumático parecía perfectamente serena, casi aliviada. La disonancia entre el trauma que alegaba y la calma que exhibía era una alarma silenciosa que sonaba cada vez más fuerte en su cabeza. La semilla de la duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces. Oyó a Isabela conversando con una amiga, riendo del incidente como si fuera una anécdota divertida. ¿No es genial habernos librado de ese drama?, dijo. No había miedo en su voz ni sombra de trauma. Solo había la satisfacción de quien ha ganado una batalla. En ese momento, Alejandro sintió un escalofrío. Había tomado una decisión pública basada en la lógica y las apariencias. La palabra de su novia rica y respetada contra la de una humilde y desesperada empleada. Pero su intuición, una voz que rara vez oía, ahora le gritaba que había cometido un error terrible, que acababa de casarse con la verdadera mentirosa. La venganza de Isabela fue rápida e implacable. 3 días después de la boda, Esperanza fue despedida de la iglesia, el lugar que había sido su refugio. Pero el castigo no se detuvo ahí. Isabela, usando el poder de su nuevo apellido, inició una campaña de difamación por toda la ciudad. Con llamadas telefónicas venenosas, pintó a Esperanza como una mujer inestable, envidiosa y peligrosa. El nombre de Esperanza entró en una lista negra informal de la élite. Las puertas se cerraron. Cada entrevista de trabajo terminaba con un no inexplicable. Ella, que se había atrevido a desafiar a una reina, fue condenada al exilio profesional, aislada y sin recursos, pagando un precio altísimo por su valentía. La desesperación alcanzó su punto álgido cuando la salud de su madre, Sonia, se derrumbó. El estrés de la situación agravó la frágil condición de su corazón y el médico dio la sentencia. Necesitaba una cirugía cara y urgente, o tendría pocos meses de vida. El costo era una fortuna que Esperanza, ahora viviendo de pequeños trabajos esporádicos, jamás podría reunir. En un acto final de sacrificio hizo lo impensable. Vendió su largo y hermoso cabello a una fábrica de pelucas. El dinero era una gota en el océano, pero el gesto fue un hito. En ese momento, mirando su reflejo con el pelo corto y el rostro demacrado por el sufrimiento, la antigua Esperanza desapareció para siempre. La transformación física, nacida del dolor, se convirtió en su disfraz. Irreconocible, consiguió un empleo en una enorme e impersonal empresa de construcción, Almeida Construcciones. Fue asignada al piso de la dirección, un mundo de lujo y poder que ahora observaba desde las sombras como un fantasma. Nadie allí la relacionaba con la loca de la iglesia que se había convertido en chisme en los círculos ricos de la ciudad. El anonimato era su nueva armadura.
Limpiaba las oficinas con la cabeza gacha, el corazón en alerta, sin saber que el destino, en su ironía, la había colocado en el centro exacto del territorio enemigo, más cerca de la verdad de lo que jamás podría haber imaginado. El microclímax, la semilla del giro, llegó en su primera semana. Al limpiar la oficina del CEO, su corazón casi se detuvo. El hombre detrás del escritorio era Alejandro, el novio, que no la reconoció. Mientras desempolvaba su escritorio, sus ojos encontraron la foto de la boda. Y detrás de ella, casi escondida, otra foto. En ella, Isabela abrazaba a otro hombre en una playa. Con manos temblorosas, Esperanza giró la fotografía. En el reverso, una dedicatoria. Isabela y Diego. Diego, el nombre que había oído en la sacristía, era la prueba. La primera pieza de un rompecabezas que ahora estaba decidida a armar. Con la foto escondida en el bolsillo, la empleada invisible acababa de convertirse en una investigadora. En el fondo del pozo, el destino le entregó la primera arma. La venganza, antes un sueño imposible, ahora tiene una oportunidad. Si alguna vez has estado en una situación donde una pequeña prueba podría cambiarlo todo, comenta tu historia y suscríbete al canal para ver cómo Esperanza usará este descubrimiento. La vida de Esperanza se convirtió en una peligrosa doble actuación. De día, era la empleada eficiente e invisible, que limpiaba los vestigios del poder y la arrogancia. De noche, era una detective, juntando las piezas del rompecabezas que era la vida de Isabela. Observaba la crueldad casual con la que la jefa trataba a los asistentes, la forma en que el brillo en los ojos de Alejandro se volvía más opaco cada semana. Usando su invisibilidad como un superpoder, oía conversaciones, encontraba notas arrugadas en la basura. Una noche siguió a Isabela a un bar de hotel y desde lejos consiguió una foto borrosa de ella con Diego, el amante. Ahora tenía la prueba definitiva, el arma que necesitaba para la batalla final. La oportunidad de entender el plan completo llegó en otra noche de espionaje. Escondida, Esperanza escuchó la conversación que sellaría el destino de todos. Isabela estaba impaciente, cansada de esperar. El plan final era simple y diabólico: crear una falsa emergencia familiar, una crisis que requeriría que Alejandro firmara una transferencia de fondos masiva, sin tiempo para leer los detalles. «Ahora confía en mí», decía Isabela al amante, con la voz llena de codicia. «Solo necesito el susto adecuado para que firme los papeles». A Esperanza se le heló la sangre. No iban solo a robarle, iban a usar un lazo de confianza como el arma del crimen, una crueldad que hacía el robo aún más vil. Aquella noche, Esperanza no durmió. El peso de esa información era abrumador. Miró a su madre dormida, cuya vida dependía de ese empleo, de ese silencio. Si le contaba a Alejandro y no le creía, si Isabela lograba darle la vuelta a la situación, lo perdería todo. Pero si se quedaba callada, un hombre que, a pesar de todo, le había dado una oportunidad, sería completamente destruido. La dignidad, su madre siempre decía, era lo único que un pobre realmente poseía, y su dignidad no la dejaría ser cómplice de esa injusticia. Con manos temblorosas, metió las dos fotografías en un sobre. Arriesgaría todo por la verdad. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Esperanza llegó a la oficina. El silencio del piso 15 era pesado. Deslizó el sobre anónimo por debajo de la puerta de la oficina de Alejandro y desapareció, volviendo a su papel de empleada invisible. Horas más tarde, la narrativa siguió a Alejandro. Llegó, encontró el sobre, lo abrió. Primero, la foto de la boda, con el rostro feliz de Isabela, y detrás, la foto de ella con Diego, la sonrisa de burla, la dedicatoria y la última foto, la del bar. Una simple nota decía: «Abre los ojos». El mundo de Alejandro se derrumbó.
La duda que había llevado durante más de un año se solidificó en una certeza de granito. La mujer con la que se había casado era una fraude y la empleada a la que humilló era una profeta. La revelación en la oficina de Alejandro no lo rompió, lo forjó en algo nuevo. El hombre confundido y con el corazón roto dio paso a un estratega frío y decidido, movido ahora no por el dolor, sino por una sed de justicia. Decidió jugar el juego de Isabela, pero con sus propias reglas. Contrató a un investigador privado para reunir pruebas legales irrefutables de la traición y de la conspiración financiera. En casa se convirtió en el esposo perfecto, apoyando las ideas de Isabela, discutiendo el futuro, calmando sus sospechas con una actuación de amor y confianza. Isabela, ciega por la codicia y la arrogancia, creía que su manipulación estaba funcionando a la perfección, sin darse cuenta de que el cazador se había convertido en la presa. Semanas después, con un dossier completo en mano, Alejandro tendió la trampa final. Concertó una reunión de emergencia en su oficina, con el pretexto de firmar los papeles para la inversión de emergencia que Isabela había propuesto. Ella llegó radiante, vestida para la victoria, creyendo que aquel era el día en que finalmente pondría sus manos en la fortuna de la familia. La sala estaba llena de abogados y contables, un escenario que solo reforzaba su sensación de triunfo. No tenía idea de que no estaba allí para una firma, sino para una sentencia, y que cada persona en esa sala era testigo de su inminente caída. «¿Firmamos y celebramos, mi amor?», dijo Isabela, la voz llena de una falsa alegría. Alejandro sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Casi. Antes quiero presentar a un nuevo socio del negocio». La puerta se abrió y el amante de Isabela, Diego, entró, escoltado por guardias de seguridad con el rostro pálido de pavor. Por la otra puerta entró Esperanza, ya no con su uniforme, sino con la postura digna de quien viene a reclamar su honor. Isabela se quedó helada. La trampa se había cerrado. Alejandro puso el dossier sobre la mesa. «Está todo aquí, Isabela. Las fotos, las grabaciones, el plan para robarme, tu traición». El silencio en la sala era el sonido de su mundo derrumbándose. Ante las pruebas, la negación de Isabela era inútil, especialmente después de que Diego, en pánico, lo confesara todo. Allí, frente a todos, la farsa que había mantenido durante más de un año fue desmantelada. Alejandro entonces se volvió hacia Esperanza en un acto de reparación pública. «Y esta es la mujer que intentaste destruir», dijo, «la mujer que intentó advertirme de la verdad y a la que, en mi vergonzosa ceguera, me negué a escuchar. Esperanza, perdóname». Sus palabras no eran solo una disculpa, sino la restauración de la dignidad que le había sido robada. La empleada humillada era ahora la testigo de honor en la caída de su verdugo. La ruina de Isabela fue tan metódica como su plan. Los abogados de Alejandro le presentaron los papeles del divorcio, un acuerdo que la dejaba sin nada más que lo que poseía antes del matrimonio. Despojada de su futuro de lujo y expuesta como una estafadora, fue escoltada fuera del edificio. En el pasillo, sus ojos se cruzaron con los de Esperanza por última vez. En la mirada de Esperanza no había triunfo, solo una serena tristeza. Se había hecho justicia. La mujer que se creía la más lista de todas había sido derrotada no por un rival a su altura, sino por la silenciosa persistencia de la verdad y por el coraje de la mujer invisible que intentó aplastar bajo sus pies. Tras la caída de Isabela, la primera actitud de Alejandro fue de reparación. Emitió un comunicado público, no solo exculpando a Esperanza de cualquier sospecha, sino también pidiendo disculpas por su propio juicio erróneo. A continuación, se centró en la herida dentro de su propia casa, dedicando su tiempo a reconstruir la confianza con su hijo.
aprendiendo a ser el padre presente que nunca había sido. Y entonces, con una humildad que no conocía, buscó a Esperanza, ya no la empleada de la limpieza, sino la mujer que le había mostrado la verdad. «Sé que no me lo merezco», dijo, «pero me gustaría tener la oportunidad de empezar de nuevo. No como jefe y empleada, sino como amigos que quizás puedan curar las heridas del otro». El viaje de ellos fue lento y delicado. Esperanza, viendo el cambio genuino en Alejandro, aceptó. La nueva relación se construyó sobre la base de la honestidad. Él usó su fortuna para asegurar que la madre de ella tuviera el mejor tratamiento médico posible, no como un pago, sino como un acto de cuidado. Ella, a su vez, lo ayudó a reconectar con las alegrías simples de la vida, trayendo risas y calor a la fría mansión. En sus largas conversaciones compartieron sus dolores, sus miedos y sus sueños. Dos almas que habían sido brutalmente traicionadas encontraron en la vulnerabilidad compartida un refugio seguro y el raro milagro de una segunda oportunidad para confiar en alguien de nuevo. Un año después, en la misma iglesia donde comenzó la historia, se celebraba una nueva ceremonia. Esta vez no había 300 invitados, ni la pompa de la alta sociedad. Era una boda pequeña, íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. La madre de Esperanza, ahora sana, lloraba en primera fila, pero de felicidad. Aquella no era la celebración de un negocio, sino de un sentimiento verdadero, forjado en el dolor y solidificado por la verdad. Cuando el sacerdote los invitó a los votos, Alejandro miró a Esperanza y dijo: «Elijo la honestidad, te elijo a ti». El amor de ellos no era un cuento de hadas, sino algo mucho más fuerte. Era real. La historia que comenzó con una mentira susurrada en un baño, promesa de verdad ante un altar. Fue el viaje de un hombre que aprendió que la mayor riqueza no es el dinero que se acumula, sino el carácter que se construye. Y de una mujer que, incluso cuando el mundo intentó hacerla invisible y silenciosa, usó su voz para luchar por la dignidad, no solo la suya, sino la de todos. Pues al final descubrieron que el amor no es un contrato para ser explotado o una actuación para ser aplaudida, sino una verdad silenciosa que, una vez dicha, tiene el poder de reconstruir cualquier mundo que se haya roto. Una historia que nos recuerda que la verdad, por más que tarde, siempre encuentra un camino. Si te ha emocionado el viaje de Esperanza y Alejandro, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber, ¿crees en las segundas oportunidades?